Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente nos encontramos esta semana aquí conversando en esta oportunidad, nada menos y nada más que con Néstor Francia. Fuimos juntos al Corte Inglés, por cierto. Fíjense la gorra de él y la gorra mía. ¿Tú compraste en el Corte Inglés esa gorra, Néstor? Yo no compré, no la compraste tú, yo te estaba siguiendo, ¿sí? ¿Te cuentas? ¿En serio? Yo estaba siguiendo, te vi, compraste la gorra y dice que bien le queda. Pero sí sabes dónde queda el Corte Inglés, ¿no? Claro, el Corte Inglés. Una persona como yo, que no sepa dónde es el Corte Inglés, no merece ni siquiera haber nacido. Sí, no es ni inglés, ni es corte, ni es nada. No es nada del Corte Puede Inglés. quedar cortado. Sí. Néstor es una figura del, vamos a decir, del mundo de las comunicaciones, pero tiene una trayectoria extraordinaria que si públicamente la ubicamos en el 68, por ahí 67, 68, 69, lo recordamos en la Universidad Central de Venezuela, en la reforma o en la renovación universitaria. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estudiabas letras, ¿no? Yo era estudiante de letras, yo entré el primer año de letras y ese mismo año comenzó la renovación universitaria. Y te tocó además tener algunos Me roles tocó, protagónicos o próximos sí, a lo protagónico. como yo soy tan asomado, Sí. muy pronto me convertí en líder de ese movimiento. ¿Entiendes? Muy pronto, estando en primer año, ¿no? Un movimiento muy interesante, sin duda, Sí. porque además coincidió con toda una situación mundial donde había varios movimientos, la mayoría de ellos con mucha participación de jóvenes, que realmente introdujeron en el mundo cambios que aún se sienten, ¿no? Te estoy hablando del Mayo francés, por ejemplo, ¿no? Te estoy hablando de los movimientos en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Te estoy hablando del movimiento hippie, ¿verdad? En fin, una cantidad de movimientos y de situaciones cuyas consecuencias fueron múltiples y que aún se sienten en el mundo. En ese momento se fortalecieron los movimientos por los derechos civiles, movimientos por la paz, movimientos ecologistas, movimientos feministas, movimientos contra la homofobia. Todo eso todos esos movimientos tuvieron un sacudón en esa época, de manera que era un momento muy interesante y la renovación universitaria formó parte de eso. Rápidamente y sin ponernos nostálgicos, la relación entre ese movimiento estudiantil y lo que llaman aquí ahora en Venezuela movimiento estudiantil. Sí, no, lo que pasa es que en Venezuela hay una confusión, porque el movimiento estudiantil es un invento mediático. El movimiento estudiantil de la derecha es un invento mediático, porque ellos tienen alguna fuerza en algunas universidades, cómo no, pero el verdadero movimiento estudiantil masivo en Venezuela es chavista. Sobre todo porque hay muchas universidades. ¿Por qué no se siente? Si es chavista, ¿por qué no se siente? Es que no, sí se siente, lo que pasa es que nosotros, como entre nuestros problemas, es que no sabemos proyectar muchos de nuestros valores. Pero aquí, por ejemplo, el estudiantado a nivel de educación media tiene una excelente organización y excelentes líderes. Lo que pasa es que no lo proyectamos debidamente. Bueno, no sé por qué, vaya usted a preguntarle a los que estarían encargados de hacerlo. Tal vez los mismos estudiantes nuestros no saben cómo proyectarse. Y el movimiento, el llamado movimiento estudiantil de la derecha, tuvo su momento, sus 15 minutos de fama en el año 2007, que fue cuando el gobierno no renovó la concesión a RCTV. Y entonces básicamente ahí, en ese momento, ese llamado movimiento estudiantil fue un movimiento masivo fuerte. Pero eso fue flor de un día. Después son pequeños grupos, ¿verdad?, que se han apoderado de esa connotación de movimiento estudiantil ayudado por medios de derecha, que lo venden como tal, pero son pequeños grupos. Tú ves ahorita una manifestación de universitarios, se llama movimiento estudiantil, son 4 gatos. O sea, eso no es realmente una realidad, eso es un producto mediático en la actualidad. Tuvo un momento en que sí fue un movimiento masivo, pero además es un movimiento de derecha, uno de los puntales del pensamiento fascista en Venezuela. Ha sido dirigido recientemente por sionistas como Sherif, que es un sionista, por Adeco, Requese, que es un Adeco, que es el pensamiento Adeco no es un pensamiento de jóvenes, es un pensamiento del siglo XX, de mediados del siglo XX, ese pensamiento y esa cultura adeca. Entonces, eso para mí es un mito más que una realidad. Y hablando de ese impacto mediático o de esa manipulación mediática o de ese uso mediático,
para armar laboratorios como el del movimiento estudiantil al que te estás refiriendo de la derecha, tiene otras réplicas en otras áreas, porque sentimos que es así también. Por ejemplo, el 27 de febrero de 1989 pareciera querer replicarse con unos pequeños grupos o focos de terroristas haciendo acciones por ahí en la calle, que no pasan sino de 10 o 20 también individuos haciendo actos de terror en la calle. Sí, claro, es muy diferente, porque el 27 de febrero fue un movimiento del pueblo masivo, hasta el punto que el gobierno puntofijista tuvo que acometer una acción de exterminio con miles de muertos, de que yo era realmente el pueblo en la calle, no eran partidos. Eso no fue convocado por partidos políticos, eso no fue convocado por sindicatos, eso fue el pueblo espontáneamente, con unos dirigentes que tenía en sus bases. Sí tenía dirigentes en sus bases populares, comunitarios, que inclusive tenían algunos contactos entre ellos, pero no fue una acción partidista, no una acción gremial, fue una acción popular directa. A diferencia de esto, que estos son unos partidos de derecha, pequeños todos, con unos sujetos entrenados, es decir, paramilitares, grupos paramilitares, grupos violentos entrenados para crear focos. ¿Te acuerdas que era cosa el foquismo? Claro, cómo no. Por eso se la palabra metido y fracasamos con el foquismo. Claro. Así como ellos fracasan ahora con el foquismo. Son focos, ¿no? No son movimientos populares realmente. Entonces hay una gran diferencia. Fíjate, Néstor es un conocedor además del lenguaje simbólico y de todo lo que tiene que ver con el mundo de la publicidad y de la comunicación en general, por lo que vamos a seguir después de identificar a la señal, conversando acerca de alguno de estos aspectos, Néstor. ¿Cómo no van? Esa relación entre eso, un poquito de esa historia y el acontecer actual. Muy bien. Estamos conversando con Néstor Francia, venimos de un recuento un poquito apretado, pero necesario, de una historia que comienza casi con su temprana juventud, cuando Néstor andaba pateando la Universidad Central de Venezuela. Eso es correcto, bellos tiempos esos. Así es. Pero decíamos antes de pasar a la identificación del canal, que tienes una relación además con el mundo de la lucha de lo simbólico, digamos así, que es muy importante. Y ahorita, en esta lucha a la que se enfrenta la Revolución Bolivariana en la actualidad, y que nos conduce incluso a la convocatoria que acaba de hacer hace pocos días el presidente Nicolás Maduro, de la constituyente, de la conformación de la constituyente, hay mucho allí de esa batalla simbólica. ¿Tú serías capaz de identificarme algunos elementos relacionados entre esa decisión, la decisión también de romper con la OEA, que tiene un gran impacto en lo simbólico también, y el acontecer y cómo nos vamos desenvolviendo en la actualidad, cómo vamos ganando la guerra por la paz, digamos así? Es muy interesante. Yo creo que sobre todo el presidente Maduro en este momento está demostrando lo acertado que fue Hugo Chávez cuando dijo este es, ¿qué va a hacer ahora? Que va a estar al frente en el caso que yo no esté, tal como ocurrió. Porque fíjate que son, desde el punto de vista simbólico, son medidas muy chavistas. Por ejemplo, el retirarse de la OEA, él ha mantenido una actitud permanente de Chávez que simboliza de alguna manera, son actitudes que simbolizan de alguna manera el espíritu de resistencia histórica de nuestro pueblo. Eso, por ejemplo, de que Chávez no se le quedaba callado a nadie. Parecía el rey de la Conchinchina metiéndose con Venezuela y Chávez le respondía de manera directa y nunca se ponía a la defensiva. Es exactamente lo que ha venido haciendo Maduro frente a los ataques de Almagro, por ejemplo, frente al decreto Obama, frente a esos gobiernos de derecha que ahora salen queriendo venderse como paradigma de democracia, unos ricachones como Macri, como Kuczynski, Temer. Estos son unos multimillonarios representantes con picos de la más alta burguesía del continente, de la oligarquía. Uno de ellos llegó por un golpe de Estado, el señor Temer, y quieren venderse como los grandes demócratas. Bueno, Chávez no se le queda callado a nadie y Maduro es exactamente igual, porque eso representa un espíritu. Ese es el espíritu de Guaycaipuro, ese es el espíritu de Bolívar, ese es el espíritu de los que han luchado en nuestra historia sin amilanársele a nadie,
sin ponerse a nadie de rodillas, con dignidad. Y, eso, y lo que se hace con la OEA es exactamente eso. O sea, tú no puedes convalidar una organización que, bueno, nosotros teníamos mucho tiempo en ese organismo, ¿verdad? Ese organismo, todos sabemos de dónde proviene, cuál es su origen. Hubo un momento de esta historia donde por la correlación de fuerza que había en el continente, de alguna manera nuestros pueblos desarmaron a la OEA. No fue que la transformaron, nunca se transformó, pero la desarmaron. Y fíjate que tanto nunca se transformó, sobre todo porque seguía la presencia de Estados Unidos y el Canadá, que no forman parte de nuestro ámbito geográfico y cultural, que Chávez generó otro tipo de organismo. Tuvo la iniciativa que concluyó, por ejemplo, en la creación de UNASUR, del ALBA, de la CELAC, que son instrumentos nuestros, de nuestra América, que es distinta a la América que incluye al imperialismo y a su principal aliado, que es Canadá. Entonces, la salida de la OEA simboliza el espíritu de resistencia indoamericano, el espíritu de resistencia bolivariano y el espíritu de resistencia chavista. Lo mismo pasa con la Asamblea Nacional Constituyente. El proceso constituyente fue la principal oferta electoral de Chávez en el año 98. Es correcto. No fue una oferta económica. Él no dijo, van a vivir mejor y van a comer mejor conmigo. No, él dijo, vamos a proceso constituyente para cambiar este país, para cambiar la estructura del Estado y para que el pueblo tenga una constitución que consagre su participación y su protagonismo. Eso fue la acción que definió a Chávez como candidato presidencial y que definió su oferta y que nunca abandonó. La cumplió inmediatamente. Lo primero que hizo cuando el mismo día que asumía la presidencia, el 2 de febrero de 1999, ese mismo día firmó el decreto convocando al referéndum para aprobar la constituyente. E inmediatamente vino el proceso constituyente, en el cual todavía estamos. Él habló de 3 fases. Una, la convocatoria. Segunda fase, la asamblea y la aprobación de la Constitución. Y tercera fase, que él definió como la más larga y la más difícil, la ejecución del proceso constituyente, que todavía está en camino. Es decir, que la medida que anuncia días pasados el presidente Maduro no es sino la continuación del proceso constituyente chavista. Es decir, que nosotros pudiéramos entender, y disculpa que te interrumpa, pero un poco para precisar esos elementos que algunos sectores tienen interés por banalizarlos o por tratar de minimizarlos o de confundir. Es decir, que este proceso constituyente que estamos viviendo en la actualidad no tiene nada que ver con una reforma, con una nueva constitución, no tiene nada que ver con una moribunda constitución y una nueva constitución, no tiene nada que ver con cambios, digamos, en aspectos mucho más complejos en la forma estructural del Estado venezolano. No estamos avanzando hacia una sexta república, sino lo que estamos es fortaleciendo la quinta república. ¿Cuál es tu apreciación sobre este tema? Bueno, fíjate lo siguiente, yo respeto mucho, me parece de lo mejor del llamado de Maduro, que él está hablando de una constituyente popular, una constituyente con una gran participación, que no la hubo aquella vez por las condiciones que había, no porque Chávez no lo quisiera. Pero en este caso ya aquí un alto número de constituyentes van a ser electos directamente por el pueblo, no por los partidos políticos, sino directamente por el pueblo. Eso es muy importante, porque la constituyente va a tener un elemento de participación popular decisivo. No podemos adelantarnos sobre qué va a hacer la constituyente, es el debate que se abre. Claro. Es un debate que está abierto. Pero hay unos grandes lineamientos, hay unas grandes orientaciones. Hay 9 puntos que ya están en la voz del propio presidente. Él ha hecho 9 puntos. Por ejemplo, el punto que él habla de constitucionalizar los consejos comunales y la comuna, que es uno de los 9 puntos. Yo quisiera, Néstor, yo iría más allá, yo pienso en una propuesta más audaz que esa, pero yo supongo que no es así. Esos son puntos que pone el presidente sobre la mesa para que sean debatidos. Fíjate, Néstor, yo quisiera que eso que estás diciendo lo profundizáramos al regresar de una identificación, pero además quisiera dejar abierta la posibilidad de centrar eso en un elemento que escuché en la calle, que uno escucha permanentemente, ¿no? Que el presidente Maduro había dado 2 regalos con motivo del 1 de mayo, ¿no? Uno que lo dio el 30, lo dio adelantado el 30 de abril, que es el aumento de sueldos, el aumento de pensiones,
la lucha contra el tema económico, alimentación, ¿verdad? Exactamente. Y el segundo aumento, que es el aumento de la esperanza del pueblo venezolano, correcto, con lo constituyente. 2 aumentos en un solo regalo aniversario de las trabajadoras y los trabajadores. Vamos a ver qué nos dice Néstor al regreso. Seguimos conversando con Néstor Francia y quedamos pendientes de celebrar aquí junto con todas y todos ustedes el tema de los aumentos, el aumento salarial, el aumento de las pensiones, el aumento de los sueldos y sobre todo el aumento de la esperanza. Háblanos un poco de eso, Néstor. Bueno, como el aumento de sueldo ya es como una cosa normal. Este gobierno que ha aumentado 37 veces los sueldos y salarios en los últimos estos años, muy poco tiempo. Una pelea contra la... Exacto. Y es una pelea permanente por mejorar el nivel de vida. Y atacar esa inflación inducida. Esta cosa de la esperanza me parece muy interesante porque era necesario una medida heroica como esta para abrir puertas a la posibilidad de que el pueblo recupere una esperanza que hay que reconocer tenía un poco perdida. Claro, como consecuencia de las dificultades, fue un golpe muy duro para nuestro pueblo la partida física de Hugo Chávez. Eso no es fácil superarlo, no lo hemos superado del todo todavía. Creo que nunca lo superaremos del todo, pero estamos muy golpeados por eso como pueblo. Entonces, no es fácil. Pero esta medida del presidente, una de sus grandes virtudes es esa que tú has señalado. Es decir, abre esperanzas de que ocurra algo nuevo porque el pueblo estaba exigiendo eso. Bueno, vamos a ver qué de nuevo puede ofrecernos la revolución. ¿Cuál es la nueva oferta política de la revolución? Creo que es esta, que él lo ha llamado el detonante histórico. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente es una medida audaz, riesgosa, como son todas las acciones revolucionarias. Es decir, es una especie de batalla que va a ser dura, va a ser difícil, que por momentos puede tornarse un poco agria, no solamente con los factores de la derecha que al final se van a meter, después que fracasen en estos escarceos que tienen, ellos van a buscar, de decirse de todo lo que han dicho contra la constituyente y van a buscar la manera de meterse. Probablemente tenga alguno de ellos allí. Y dentro del mismo movimiento revolucionario, donde hay tendencias y hay ideas distintas sobre las cosas. Yo tengo una idea que estoy manejando ya, que me gustaría proponer en algún momento, que seguramente no va a tener la aceptación de todo el mundo. Entonces es muy interesante porque se abre un proceso de amplia participación y debate que le estaba haciendo mucha falta al movimiento revolucionario. Entonces creo que es una medida chavista, porque tiene todas las características. ¿Tú te acuerdas que Chávez apareció un día y decía pum, pim, pa, y cambiaba todo el panorama político? Todo el mundo se quedaba en la pieza. Y todos los medios también, y todos los medios, y le barajaba todo lo que pasaba en el país. Eso es esto que ha hecho su hijo legítimo y digno, que es Nicolás Maduro. O sea, ha lanzado sobre la mesa un viraje que pone al país, lo puso inmediatamente a hablar de otra cosa. Porque no estábamos como a la defensiva, hablando nada más que si de las guarimbas, que si trancaron tal calle, que si tal cosa, que si subió tal precio de tal cosa. Nos tenían metido en una trampa. Esa trampa la rompió con este anuncio Nicolás Maduro y abrió una nueva perspectiva al país y generó una nueva temática, una nueva problemática, que es la que va a imponerse ahora, porque ellos no van a poder parar la constituyente, ya eso está listo, ese proceso. Por eso está ahí y no hay forma de detenerlo. Ellos se están quejando, andan vueltos locos por el Twitter. Bueno, esa era un poco también la intención, porque era como hacía Chávez, que cada cosa Chávez lo tiene loco. Yo creo que en este momento Maduro lo tiene loco, exactamente, y bien loco. También es, digamos, una cosa muy interesante ver cómo el presidente, ¿entiendes?, es un hombre que aprendió tanto de ese supermaestro que es Hugo Chávez. Esto es una jugada, digamos, de ajedrez muy bien planteada, que además tiene la virtud de demostrar una gran confianza en el pueblo, que también tenía Chávez. Entonces es muy, muy, muy interesante. Mira,
Hay tres aspectos fundamentales que cuando el presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio, él mismo puso el énfasis en ellos. Uno es el aspecto económico y que toca a todo el pueblo venezolano. Evidentemente tenemos que conseguir respuestas para resolver el tema económico con el que nos ha golpeado muy duro, muy duro. El otro es el tema de la juventud, porque fíjate que él está hablando de la constituyente de la juventud. Incorporar a los jóvenes como un factor importantísimo en esta etapa del proceso revolucionario. Y el tercer aspecto que quiero yo resaltar, porque hay muchos otros evidentemente, es el que tiene que ver con el factor cultural, lo que hablábamos también del aspecto simbólico. Pero casi no nos queda tiempo para desarrollarlo mucho, Néstor. Quisiera que nos puntualizaras algunas cosas con relación a eso y que cerraras hablándonos de la paz. ¿Por qué todo esto decimos que apunta a la paz? ¿Por qué? Bueno, mira, en cuanto a cosas de los jóvenes, tú país de jóvenes. Aunque para mí la juventud no puede meter, yo soy un tipo joven. Claro, no nos vemos mucho en el espejo, yo me siento más joven mentalmente que muchos muchachos de 25 o 30 años. Así es. Yo particularmente, no es que todo, yo particularmente. Pero sin duda es un país con una mayoría de población joven, a diferencia de los países europeos, por ejemplo, donde eso está cambiando un poco, pero el porcentaje de gente joven en nuestro país es muy alto. Entonces es un factor muy importante y además los jóvenes tienen cosas muy buenas. Lo mejor es la combinación de experiencia y juventud en cualquier campo de la vida, porque aportan valores distintos. Pero los jóvenes aportan una energía, una creatividad, una capacidad de innovación que normalmente no tienen las personas de más edad, que tienen otras cosas. Las personas de más edad, como tienen más experiencia, algunos problemas tal vez puedan dirimirlos mejor en su manejo, pero creo que es muy importante. Lo otro, el tema de la paz, mencionaste otro tema antes. Sí, mencioné el tema de la juventud, la economía y el cultural, el que también apunta a la revolución es cultural y la constituyente apoya esa revolución cultural, conduce a eso, va hacia la paz. Bueno, él tiene varios de los puntos que él plantea son de índole cultural. No solamente planteó el tema de la identidad nacional como uno de los 9 puntos, sino planteó el tema también ecológico, que es un tema que tiene mucho de cultural. Y en general, tú lo sabes, eres un hombre de cultura, la cultura es transversal a todo lo que tú puedas creer. Además, se vincula con el tema de la paz. ¿Por qué? Porque uno de los grandes aportes de Hugo Chávez es que Chávez generó en Venezuela una cultura de la paz. Fíjate que ellos han tratado por todos los medios de acabar con la paz del país y no han podido. Cuando tú ves todas las encuestas, todos los estudios, es un pueblo que quiere paz, es un pueblo que favorece el diálogo, porque Chávez generó una cultura de paz. Esa cultura está instalada en Venezuela. Fíjate que Chávez promovió que América Latina fuera una zona de paz, o sea, fue un promotor de la paz en Colombia. O sea, el tema de la paz en Chávez es uno de sus temas fundamentales y eso se siente en la cultura del venezolano. Me toca decir, como hacen los curas en la iglesia, decirles podéis ir en paz. Podéis ir en paz. Sí. Podéis ir en paz, podéis vivir en paz. Y como decíamos en tonos hipiares, los años 60, amor y paz. Así es. Muchísimas gracias a Néstor Francia, quien nos acompañó el día de hoy en esta entrevista, como todas las semanas. Gracias a ustedes por habernos acompañado.